Te juro que si yo no hubiera estudiado todo lo que he estudiado, me hubiera costado mucho más trabajo recuperarme de la pérdida del amor de mi vida. Hablemos de la resiliencia elegante. Un día le dijo mi papá a Pablo, me he dedicado a enseñarles a mis hijos lo que es el bien vivir y ahora me dedico a enseñarles lo que es el bien morir. La salud va mucho más allá. No es solamente un ojo, un hígado, un páncreas, es nuestro día a día. Tener un cierto control sobre ti te hace transitar los momentos difíciles con mayor elegancia, si se puede decir. ¿Qué es la medicina humanista? No tienes que estar en un paraíso físico para poder crear un paraíso interior. La felicidad se encuentra en la base de los pulmones. Si lo haces, Claro. de alguna manera el cuerpo antecede las noticias, y me refiero al corazón. El corazón sabe cuando las cosas van a venir. Y esa es la esperanza, lo que te mantiene viva. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La Doctora Fran. Yo soy la Doctora Fran. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de vuelta y es un gusto presentarles a la invitada que vamos a tener el día de hoy, que vamos a platicar sobre resiliencia, sobre educación, sobre miles de cosas, que definitivamente es una persona que no solamente yo admiro, sino miles de personas en México admiramos, escuchamos, y es un ejemplo de resiliencia, de disciplina y de educación y criterio. Es básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Ese es el tema del día de hoy. Les presento a Gaby Vargas. Ay, gracias, Fran. Gracias, qué gusto. Bueno, no voy a hacer ningún spoiler. Básicamente vamos a empezar. En la experiencia de tu vida, ¿no? Hablando de resiliencia, ¿cuál dirías tú, Gaby, que fue o que ha sido uno de los momentos que ha requerido más resiliencia? Más bien, definamos resiliencia, ¿no? Definamos primero qué es resiliencia. Mira, resiliencia es la capacidad de recuperarte, prepararte y adaptarte a una situación de estrés. Puede ser desde meterte a un baño de hielos o la pérdida de un ser querido. Como ahorita que me estabas diciendo cuál ha sido, pues inmediatamente me vino a la mente la pérdida de mi esposo. Entonces, pero es algo, si bien yo no dudo que haya personas que nazcan más resilientes, pero es algo que se trabaja, que se construye, que la vas entrenando en las pequeñas cosas. Te juro que si yo no hubiera estudiado todo lo que he estudiado, yo creo que me hubiera costado mucho más trabajo recuperarme de la pérdida del amor de mi vida, que fueron 50 años de estar felizmente casados. Y de veras, no lo digo así nada más porque ya se murió, no, de verdad. O sea, tú no te puedes imaginar lo que lo sigo extrañando y lo que me hace falta. Pero porque fuimos, de veras, conocimos el verdadero amor. O sea, estábamos los dos enamoradísimos uno del otro. Y éramos amigos y pareja y viajábamos juntos. O sea, de veras fue precioso. Entonces, para mí la pérdida de Pablo, yo creo que, digo, si no hubiera tenido todos los estudios sobre la inteligencia del corazón, sobre escatología, sobre, o sea, todo lo que he estudiado, me hubiera costado el doble de trabajo. ¿Tú crees, Gaby, que, o sea, esto que estás diciendo, los estudios previos hacen que hayas visto ese momento diferente? O sea, las personas porque es una cuestión de educación, no es una cuestión del corazón, ¿no? Es una cuestión... Yo creo que de las dos. En algún lado leí que Isabel, la católica, cuando tenía sus bebés, que mostraba dignidad hasta en ese momento de dar a luz. Una dignidad en que es admirar, sabiendo el dolor por lo que estás pasando y tener como una dignidad de comportamiento y no dejarte llevar por, ya sabes. Sí, el momento. Sino tener un cierto control sobre ti. Sí. Creo que eso te hace transitar los momentos difíciles con mayor elegancia, si se puede decir. O sea, claro que no se aplica la elegancia al momento de parir, pero sí es una cierta dignidad. Sí. Y, por ejemplo, hemos visto cuando la gente pierde un ser querido y yo lo vi en mi familia siempre, como un autocontrol, como
mi papá que tuvo 25 años Parkinson, en la vida lo oí una sola vez quejarse, nunca. Wow. ¿Cómo estás? Mejorcito. Primero decía como Chazán. Yo decía, ¿quién es Chazán, papá? Decía, como Chazán. Y ya conforme fue avanzando los años, decía, mejorcito, mejorcito. Y nunca se quejó. Mi mamá luego ya me platicaba que sí lo veía, sobre todo recién lo diagnosticaron, llorar en el baño, en fin, pero ante nosotros, fíjate que algo que me encanta fue que mi papá era muy amigo de mi esposo. Eran íntimos. Se iba de parranda los dos, que decía, no puede ser que cuando más tarde llegas, pues estás con mi papá. O sea, se llevaban muy, muy bien. Y un día le dijo mi papá a Pablo, ¿sabes qué, mijo? Yo me he dedicado a enseñarles a mis hijos lo que es el bien vivir. Vivir bien. Y ahora, a partir de que tenía la enfermedad, me dedico a enseñarles lo que es el bien morir. O sea, ya sabes, siempre centrado, echado para adelante, positivo, viviendo el presente y el momento, sin irse al pobre de mí, o al mal humor, o al viejo rabioso, porque, ¿me explico? Sí. A eso es a lo que me refiero con una dignidad que te juro que lo he vivido en mi familia siempre. Mi esposo también, que nunca se quejó, mi mamá con la pérdida de Adrián, mi hermano, 7 hijos seguiditos, sin ayuda, no tenían ayuda mi mamá cuando tuvo a los 7, y nos tuvo a los 7 todos seguidos, uno tras otro. Mi papá además haciendo su futuro y teniendo muchas cenas en la casa, que a mi papá le encantaba recibir gente en la casa. Entonces mi mamá, la pobre, o sea, sí, siempre… del tingo al tango, en todos lados. Pero siempre vi un ejemplo de fortaleza, de presencia, de echarse para adelante, de enfrentar cada reto, ¿no? Entonces, te juro que no es una cosa en ese sentido de educación, no es algo con lo que yo, o sea, tuve la fortuna de haber nacido en un ejemplo de familia, pero por otro lado, sí, mis estudios me ayudaron a enfrentar el momento más difícil de mi vida, que fue cuando perdí a mi esposo. Pero sí te debo decir también que en el momento en que Pablo estaba ya grave, o sea, las últimas semanas, o sea, sí, se me olvidó todo, y cuando murió se me olvidó todo lo que había estudiado. Todo, porque pues somos humanos y también somos humanos. Entonces, sí me acuerdo haber tenido de pronto en el hospital, aparte yo estaba en silla de ruedas porque estaba con una cadera que ya urgía que se me operara y yo no me podía operar porque yo era la cuidadora de mi esposo. Entonces 2 años estuve fatal, sobre todo el último año. No. Sí, me tocó muy duro, aparte pandemia y solos en Rochester, porque en México estaban los hospitales cerrados para el autotransplante que Pablo necesitaba. En fin, fue duro, pero de pronto sí, ya cuando yo sentía, porque el cuerpo lo sabe, de alguna manera el cuerpo antecede las noticias, y al cuerpo me refiero al corazón en especial. El corazón sabe cuándo las cosas van a venir. Y yo me acuerdo que me empecé a hiperventilar y no sabía por qué, y es el miedo de saber que ya se acercaba la muerte de Pablo. Claro. Pero nunca he tenido un panic attack. No sé si eso fue, no panic attack, pero sí como una ansiedad, pero que yo no sabía por qué. Y claro, ya después ligué cuando me dan la noticia al día siguiente de que mi esposo ya estaba de plano, había que empezar a desconectarlo, pero me asombra la capacidad que tiene el corazón de intuir, de sentir antes que la cabeza cuando las cosas difíciles vienen, ¿no? Entonces, sí, no había nada que me consolara, estaba yo, sí. O sea, sí, pues cómo no. Pero una vez que ya mi esposo fallece y que ya dices, o sea, esto es lo que es, y empiezas a sentir todo el cobijo de la vida, del amor de tu familia, de todo, las herramientas empiezan a salir. Empieza a regresarte la cordura, empieza a regresarte la fortaleza. Pues claro, ¿no? Está el día a día, ¿no? El día a día y la rutina y la disciplina, que es otro tema, ¿no? Vuelve, se siente, empieza otra vez a existir, ¿no? Sí. Por un momento el tiempo para, ¿no? Y el tiempo vuelve a empezar. Y tu mundo se te cambió por completo, ¿no? Sí. Entonces, eso sí es verdaderamente, te sientes dentro de una lavadora, o sea, que te golpea, te brinca, te trae, o sea, no sabes ni si es arriba o es abajo, es muy duro. Pero ya una vez que ya la lavadora se para y ya te abren la puerta y decir, bueno, ya se acabó tu ciclo, es en cuando empiezas a
a recuperar las herramientas. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Justo eso. ¿Cómo lo hiciste? Mira, para agarrar las herramientas de regreso. O sea, esta Gaby Vargas y perdón por ser tan repetitiva, pero es que esto es importante, que eres un ejemplo de esto en la vida. La gente así te ve. La gente es continuamente has estado presente siempre, y bien dices, de una manera elegante, ¿no? Logras poner lo elegante en todo lo que haces. Y eso, y volviendo no solamente al tema elegante de... Sí. Tienes esta dignidad, este no sé qué, que lo logras poner y plasmar en todo lo que haces. Entonces, pues hablemos de la resiliencia elegante. ¿Cómo lo lograste? Primero, antes que nada, quiero decirte que cuando mi esposo nos enojábamos por alguna cosa, o veía que yo no hacía algo de lo que yo había hecho, una cápsula, me decía, deberías de oír una señora que dice cosas muy bonitas todos los días en el radio. La deberías de oír. Y seguir tú la deberías de oír. Sí. Sí, ubiquémonos también. Trato, por supuesto, y los estudios te ayudan, ¿no? Pero pues sí, también de pronto fallas. Entonces, ¿qué me estabas preguntando? Pregunté, ¿cómo fue que agarraste esas herramientas, ¿no? Mira, o sea, ¿cómo fue te voy a explicar. ¿Sabes qué me ayudó muchísimo? Muchísimo. El ejercicio, la disciplina de diario, salir a mover el cuerpo y a sacar las energías negativas y a sacar el estrés, porque me ayudaba a dormir mejor, porque además es otro tema, que también cuando tienes un ser querido enfermo durante 2 años de pandemia, donde no podían ir a verlo al hospital, o sea, lo operaban 9 veces. No sabes cómo la pasamos. El hacer ejercicio todos los días, te juro que era lo que me ayudaba. Entonces, a veces hacía hasta, cuando estábamos en Rochester en invierno, en octubre, noviembre, diciembre, estuvimos 3 y luego regresamos otro tanto. Estuvimos en total como unos 4 meses en época de invierno. No sé por qué nos tocó época de invierno. Mi esposo incluso muere allá en Rochester. Y es helado, pero helado, yo nunca había sentido lo que es ese frío. Era menos 25 grados bajo cero. Y como es plano, Minnesota, hay unos vientos que no te puedes imaginar. Sí, entonces, la sensación térmica es de 35, menos 35, sí. Entonces yo con mis hijos, muy lindos, se turnaban una semana cada uno para acompañarme, porque pues, todos tenían que atender trabajo aquí en México. Y me acuerdo que se acuerda cuánto amanecimos, a menos 5, le decía, ay, qué rico. O sea, yo me oía diciendo, ay, qué rico, a menos 5, sí, porque eso significaba que podíamos salir a caminar. Hasta menos 7, así enchamarrados, guante, todo, podíamos salir a caminar. Pero para mí era o sea, si yo no salía de ese departamento, porque además todo estaba cerrado, claro, gimnasios pandemia, cerrados, ¿no? Restaurantes cerrados, lo único era salir a caminar en la mañana alrededor de un laguito que había en un parque chiquito que hay allá, que para mí era como mi terapeuta. Había un río que le decía, este es mi terapeuta, el río, te lo juro, verlo todos los días, como iba congelándose cada vez más, y venían los patos salvajes, y como el paisaje cambiaba. Le encontraba la belleza al paisaje. Claro, cómo encontrarle la belleza a las cosas chiquitas de la vida. Eso es lo que me hizo respirar. Por eso mi libro se llama Exhala, porque de veras puedes exhalar aún dentro de los momentos más difíciles. Y para mí salir en las mañanas a caminar, eso era lo que me daba, hace cuenta, cargar el celular en la mañana. O sea, diario. Y oía el podcast de Eckhart Tolle diario. Buenísimo ese podcast. Sí, lo oía yo diario porque era de veras mi dosis de medicina en la mañana. Eso me ayudaba a sobrellevar todo el día estar en el hospital y con la atención de que sí, que sí, no, que sí, el análisis, la transfusión, que sí, ya sabes, todo lo que se vive. Sí, la mala noticia, las buenas noticias, todo. O sea, porque eso es un tema más todos los otros temas que tenías, o sea, tu vida normal. No, mi cadera, para empezar, porque primero podía caminar, claro. Pero ya después ya no podía caminar. Ya mi esposo se rentó un scooter cuando llegamos allá, que él estaba allá y no podía caminar. Y luego él, dentro del hospital, yo usaba el scooter, afortunadamente. Entonces yo iba y venía de la Clínica Mayo al departamento que está conectado, porque hace tanto frío que ahí están conectados. Todo está cerrado y conectado, si no te congelas de camino a tu cuarto. Sí, entonces sí fue una época en que dijo la vida, a ver, ¿cómo le vamos a hacer aquí para que Gaby de veras aprenda lecciones? Y
Y lo saqué adelante gracias al amor, de veras, eso es lo que te puedo decir, al amor de mi esposo, al amor de mis hijos, al amor de la vida, al amor de seguir viva, de apreciar los pequeños detalles, el hilo plateado de la nube, que alguna vez leí un poema de Milton del siglo XVIII, XIX, que decía que detrás de toda nube oscura siempre hay un filo dorado, y ese filo dorado es el sol que está atrás. Entonces yo buscaba, siempre que salía, buscaba el filo dorado de las nubes grises, y esa es la esperanza, es lo que te mantiene viva. Esa es la lección de, o sea, ahorita que dijiste, Gaby tiene muchas lecciones que aprender en este momento de la cadera, pero tu esposo, pero tus hijos, tu vida, el amor, la esperanza, las pequeñas cosas, lo intangible. Y ahí es, yo me acuerdo una vez que mi papá, estaban platicando igual, estaba en un proceso mi papá, y llegó mi papá y me dijo, él me decía Panchoa, ya sé que es más importante que la salud. Me lo dijo 3 días antes de morirse. Y yo, ¿qué? La paz. La paz es es importante porque yo ahora no tengo salud, pero estoy en paz. Wow. Y pues yo en ese momento dije, pues sí, ¿no? Sí. Y me cambió mucho la manera en cómo veo ahora a mis pacientes, ¿no? Porque cuando damos un diagnóstico, ¿no? Y no necesariamente es un buen diagnóstico. Hijo, sí. Eso es lo que les digo, ¿no? Si ahorita no hay salud, va a haber, no es algo terminal, pero hay que tener paz para afrontar, para vivir. Y la paz se da, y ya no lo voy a decir porque yo no sé cómo se da la paz. Mira, la paz se crea de adentro hacia afuera y sin importar, independiente de lo que esté sucediendo afuera. Y eso es a través de la inteligencia del corazón. El corazón, cuando tú entras en una meditación interior, una meditación de observar tu cuerpo por dentro, de conectar con el corazón, con esa fuente de sabiduría que se conecta con lo divino, y empiezas a respirar más lento, más suave, a través del corazón, que es lo que se llama la respiración de corazón, empieza a respirar, tu corazón de inmediato entra en una coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca es la variabilidad del ritmo cardíaco que marca tu nivel de estrés o de tranquilidad. Entonces, tú puedes llevar a tu corazón voluntariamente a la paz en el momento en que tú quieras, a través de respirar de una manera que lleve a tu corazón a una coherencia cardíaca. Normalmente estamos sin darnos cuenta, sin gobernar, por supuesto, en nada de esto, y el corazón está en rayitas, en piquitos. Eso es estrés, y nuestra respiración es solamente en la parte superior de los pulmones. Entonces no llega el aire hasta abajo, no llega dicen que la felicidad se encuentra en la base de los pulmones. O sea, cuando haces... Claro, ya es cuando dices, es cuando estás sueltas en una... el suspiro de... cuando estás en una puesta de sol, cuando algo ya te aliviaste, una noticia te dio, ¿me entiendes? Sí. Es ahí en donde está la felicidad, en la base de los pulmones. Entonces, puedes accesar a esa felicidad de adentro hacia afuera, a darte cuenta como no tienes que estar en un paraíso físico para poder crear un paraíso interior. Wow, o sea, para apuntarlo, o sea, es sí. 100%, eso es una realidad, ¿no? Sí. Constantemente la búsqueda de la felicidad, estas nuevas generaciones, porque yo ya no soy parte de esta generación, aunque soy muy joven. Sí. No, pero estas nuevas generaciones siento que buscan mucho esos viajes, ¿no? Viajar constantemente, siento que están en búsqueda de la felicidad, ¿no? Sí. Pero de sentido, más que de la felicidad. Tener un sentido, lo que buscamos darle es sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Porque la felicidad va y viene. Claro, no es un momento, no es una constante. Lo que viene de afuera es va y viene. Tiene que ser creada desde adentro, y eso te lo da el encontrar cuál es el sentido de tu vida. Porque hemos sabido, ¿te acuerdas Jim Carrey, que decía que ojalá que la gente pudiera ser actor famoso y millonario para que se dieran cuenta que esa no es la felicidad? Porque, no sabía, pero sí eso. Sí, dice, ojalá me gustaría que todo mundo pudiera ser famoso y millonario, y para que se dieran cuenta que esa no es lo que te da la felicidad. Y es cierto, esas son las cosas exteriores. Tienes que cultivar a través de una disciplina diaria de
conectar con tu interior de manera como quieras. A mí la naturaleza es lo que me manda para adentro. La naturaleza me fascina. Sí. Entonces voy a Chapultepec, ando en bicicleta 2 veces por semana, luego nado otras 2 veces por semana también. La naturaleza, el moverme, eso es lo que me da el equilibrio. Yo no sé, no me puedo quedar sin moverme, ¿me entiendes? Claro. Sí. Y también cada quien tiene un centro, ¿no? Cada quien tiene Sí. lo que le denominan el happy place, ¿no? O sea, el happy place normalmente nunca es un happy place, una cafetería o No. un restaurante no, el happy place siempre Es tiene adentro. que ver con Es adentro. Y ese es el lugar en donde somos iguales, tú y yo, y en donde es somos la unicidad. Me encanta que la palabra universo es un verso, es una canción, y somos todos somos el universo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y cuando ves, por ejemplo, la luna divina, sientes que estás conectada con esa luna sin explicar tu manera racional de saber cómo, pero tú sabes que tú y esa luna forman algo en unidad. Y no es la gravedad. Y no es la gravedad. ¿Sí me explico? Es ese sentirme parte de esa conciencia, de ese universo que se expresa como luna o se expresa como persona o se expresa como un perro o los árboles. Somos parte de la misma conciencia. Entonces, cuando tú conectas con eso, y por eso es que no tiene que ser siempre con algo, es cada quien encontramos con qué conectamos, qué me hace llevarme a ese lugar, que desde ahí es en donde yo encuentro mi sentido de vida. Ahí es donde encuentras el hilo dorado, ese hilo dorado que todos buscamos en la vida sin saber. Mira que yo, te juro que yo, esto del hilo dorado, tomé un curso hace 2 años en Escocia con un profesor inglés que tengo que es divino, y un curso se llama The Golden Thread. Ok. Y entendí que de veras lo que yo tenía buscando toda mi vida, en esa búsqueda, de lo que estaba yo buscando era el Golden Thread. Buscas por acá, me fui a cursos por allá, y después de que murió mi esposo me la pasé en retiros en todos lados del mundo, leí todos los libros, todos los cursos, todo, porque buscas de qué manera sacias, llenas, pero en el fondo lo único que buscamos es ese hilo dorado que te lleva. Y ese hilo dorado vas y viajas y buscas y te inscribes acá y pagas cursos en línea y todo, es en búsqueda de hilo dorado. Lo que descubrí es que ese hilo dorado, cuando se satisface, es cuando regresa a ti. Y ahí, o sea, aquí sale la búsqueda, pero cuando te das cuenta de que es aquí donde termina también, es en donde ya tendrá la paz. Todos en búsqueda del hilo dorado desde mañana. O sea, Sí. ¿cómo le hacemos? Es que o sea, es de ponerle verdad. nombre a lo que inconscientemente todos buscamos, pero es ponerle nombre. Bueno, al menos en mi caso así fue. O sea, ya tiene nombre eso que he estado buscando toda mi vida, que no es religioso, es espiritual en el sentido amplio de la conexión con la vida, con el cosmos, con la conciencia, etcétera, que eso es lo que buscamos. Y es ese hilo dorado que una vez que tomas la punta, ya no lo sueltas. Claro. Ya, porque lo sientes tan bien, ese regreso a casa, ese lugar de paz, que dices, esto ya no lo quiero soltar, pero de pronto viene la vida, se te atraviesa la vida, soltaste tu hilo dorado, y luego regresa y vuélvelo a tomar, y tráelo en tu vida diaria. La salud es, y a mí me gusta siempre decirlo, porque antes pensábamos que la salud era simplemente la ausencia de enfermedad. Ajá. Y no es así. Ok. Según la Organización Mundial de la salud es aquel estado de equilibrio biológico, psicológico, emocional y espiritual. Esto está dicho por la Organización Mundial de la Salud. El tema salud como tal es un tema filosófico muy fuerte porque, bueno, hay gente que dice, pues no solamente es eso, la salud, a veces cuando no tenemos salud biológica, sí tenemos salud emocional, pero lo que sí es que ya sabemos que la salud no solamente es porque estás como tu persona está sin tumores o sin gripa o sin con tos. Con el colesterol, ¿no? bien. Exacto, con el colesterol bien. Es aquella persona que no tiene espiritualidad, aquella persona que no tiene una razón de ser, que es totalmente antisocial, que no tiene amigos. Hay un libro muy interesante de el director general del MD Anderson, que es es un hospital de oncología, que dice, yo sé el pronóstico de mis pacientes tan solo cuando cruzan la puerta. Y esto lo escribió en un libro, y dice,
cuando el paciente viene solo, tiene peor pronóstico que cuando viene acompañado de su familia. Wow, qué importante. Y esto es vital, ¿no? Es algo que la medicina actual, y yo estoy duro y dale todos los días con este tema, tanto que hice un podcast de esto, es que la salud no es solamente un ojo, un hígado, un páncreas, la piel. La salud va mucho más allá. Es nuestro día a día, es nuestra manera de cómo nos relacionamos, cómo socializamos. Y como bien dices, no es religión, ¿no? Es espiritualidad, cómo estamos por dentro, cómo llegamos cómo le encontramos sentido a la vida, cómo esta falta o este vacío de, pues sí, ¿no? Este materialismo ha llevado a pensar que la gente comprando cosas va a ser feliz, ¿no? Bien, déjate comprando cosas, scrolleando. Scrolleando. Este es otro tema que ya lo voy a soltar. Sí, es otro tema que me parece muy importante platicar. Porque antes que no había redes, sí, había más compras, había más, pero ahorita... Porque tan siquiera si ibas al mall a dar vueltas, ¿no? O sea, bueno, pero al centro comercial... ¿Sabes qué era ir al mall a dar vueltas? Era escapar de ti. Y ahorita escapamos de ti, de nosotros dentro del celular. Escapamos. No quiero llegar a ese lugar del vacío en donde me voy a enfrentar con mi verdadero yo, en mi verdadero estado de cómo me siento. Entonces, no quiero ir a ese lugar porque es doloroso crecer, es doloroso enfrentarte, entonces mejor me evado. ¿Y cuál es la forma más fácil de evadir? Con algo que tenemos en la mano constantemente, ¿no? Y que siempre, y ahora bueno, ChatGPT, por ejemplo, que es esta inteligencia artificial nueva y ahora todo el mundo la usa, sí. Me llama la atención como ChatGPT, aunque le digas... Estoy a dieta, pero me voy a comer unos hot cakes con tocino. ¡Qué buena idea tuviste! ¡Qué maravillosa idea! Esto, te digo que también voy, en la tarde me voy a echar una hamburguesa y te digo que, ¡qué buena idea! Hazlo sin culpa, siéntete bien. Que digo, hijo, caray. Sí. No, es muy peligroso esto que tienes a alguien, porque ahora la cultura... Y voy a hablar de cultura occidental, porque no hablemos los japoneses y los chinos, etcétera, porque tienen una cultura mucho más arraigada a la inteligencia artificial. Pero sí hemos escuchado muchas personas que ya quitaron su psicólogo, ¿no? Y ahora es ChatGPT. Quitaron sus amigos y ahora es ChatGPT. Quitaron... pero te dice lo que te conviene. Claro, es justo lo que quiero decir. Está programado para darte por tu lado. Siempre. Y hace lo que se llama alucinaciones, que es que te inventas y no sabe. ¿Cómo? Sí. Cuando no sabe una respuesta, nunca te va a decir no sé. Nunca te va a decir no sé. Siempre te va a inventar algo, quieres que te busque otra cosa o quieres que consulte, pero nunca te dice no sé. Entonces, a veces te responde cosas como para... Sí, para darte bola. por tu lado un poco. Ajá. Sí, bueno, dime el origen de la vida. Sí, bueno, encontré 5 libros de esto. ¿Quieres que ahonde en el autor Elizabeth Blackburn? Exacto. Sí, es un tema que es muy importante y quería platicar contigo sobre este tema, ¿no? Sobre cómo la salud, ¿no? Específicamente la salud, ¿no? Hablando de los médicos, de la atención a la salud, de las enfermeras, el sistema de salud con los pacientes, con esta nueva tecnología y no tanto el ChatGPT, pero sino Doctor Google, ¿no? Como si la parte humanizada de la medicina, pues va a tener, o sea, hay varios estudios en donde mencionan que ChatGPT tiene mucho mayor certeza diagnóstica en radiografías, en tomografías, en resonancias magnéticas, en mastografías, que un humano, ¿no? Pues, el humano tiene errores humanos y la inteligencia artificial no las tiene, ¿no? Entonces, pues aumenta mucho la probabilidad de atinarle, ¿no? Incluso el diagnóstico como tal es mucho más certero la inteligencia artificial que el propio médico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene en su bagaje millones y millones y millones de estudios, ¿no? No necesita la experiencia de un médico de 40 años, pero lo que nunca va a tener es esta humanidad, ¿no? Sí. Oye, creo que lo que tú tienes es un tumor de páncreas.
¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Y es mi pregunta, ¿no? Porque ahora todos estamos abocados a cómo la inteligencia artificial, porque ya llegó para quedarse, ¿no? La inteligencia artificial ya no se va a ir de nuestras vidas, más bien es continuamente encontrar la herramienta diagnóstica o herramienta de plataformas tecnológicas para tener inteligencia artificial. Y pues la verdad es que en un mediano plazo sí va a haber robots dándote diagnósticos, ¿no? Diciéndote diagnósticos pues feos. El asunto es, ¿qué es la medicina humanista? ¿Qué es para ti la diferencia en este contexto de salud, ¿no? Teniendo a alguien como tú que está tan conectada con la parte, pues, lo mismo que lo que acabamos de hablar, ¿no? Con el criterio, con la disciplina, con la resiliencia, con la espiritualidad, con la madurez, con la experiencia. ¿Cómo crees que va a pasar? ¿Cómo crees qué va a pasar? No, yo espero, mira, mientras mi esposo y yo fundamos la Fundación María, que ayudamos a formar enfermeras y trabajan en todos los hospitales. Y lo que más se les mete, y eso es labor de las madres de la caridad, es meterles el factor humano, ese papacho, esa cercanía, que creo que en México todavía lo tenemos maravillosamente bien. Son las enfermeras, de veras, son de lo más lindas, son humanas, los doctores todavía. Y fíjate que cuando estuve en Rochester, sí, la conexión con las enfermeras, ellas hacen su trabajo, punto. No tienen esa conexión cariñosa que tienen las mexicanas acá. El doctor que nos tocó, por suerte, nos hicimos amigo de él y tuvimos la suerte de que nos acompañó durante todo el proceso, pero cada semana los cambian. Entonces, cada semana cambian y cada semana tienes distinto personal en todo. Tu doctor, el que te ve, ya el que te veía y sabía tu historia, ya fue. Ya es otro. Entonces, a pesar de eso, tuvimos la conexión con un solo doctor. Entonces, eso sí te empieza a llevar a una frialdad y a una mecanización. Una mecanización del sistema. En México todavía no, y por eso es que incluso vienen fundaciones americanas y alemanas que nos han venido a pedir enfermeras a México, precisamente por esa toque humano que tenemos. Sí. Pero creo que el ser humano no va a poder perder eso. Digo, no sé. Ahorita, por lo que yo veo vivo, siento que el factor humano de ir con un doctor y que la mirada del doctor te dé la confianza de tomarte la medicina que te está recetando, porque la fe en el doctor y en la medicina es lo que te cura. ¿Estás de acuerdo? Claro. Si yo no le tengo fe a mi doctor y no le tengo fe a la medicina, no me voy a curar, porque también la parte de mental es muy importante. Pero también la pandemia hizo algo fuerte. Muchos pacientes satanizaron la práctica de la medicina, ¿no? Hay muchos pacientes, porque ya no son solo antivacunas, ¿no? Ya muchos son antimédicos, ¿no? Es realmente un movimiento que ha crecido muchísimo, que pues a muchos colegios de medicina les preocupa porque los pacientes creen mucho menos ahora a los médicos que antes de la pandemia y usan mucho más estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y es un tema que, pues yo lo platico con quien lo platique y cada quien, por supuesto, tiene su punto de vista, ¿no? La otra vez vino Enrique Culebro, que es el presidente de Internet, ¿no? Tiene una asociación y es alguien muy importante en esta industria médica, tecnológica, y me dijo, cerró diciendo, la inteligencia artificial va a sustituir 100% a los doctores, ¿no? Okay. En un mediano a largo plazo, pero 100% va a sustituir. Realmente eso está fuerte. Está fuertísimo, ¿no? Y así cerró y se fue. Y yo me quedé, dije, no, necesito que alguien porque es verdad, ¿no? Cada vez más hay un estudio que hicieron sobre el estudio del médico digital y del paciente digital. Y de un año acá, los resultados son impresionantes, como están usando la inteligencia artificial. Y sí están, porque es más barato, porque te vale $400 al mes y tienes un doctor aquí, tienes un psicólogo aquí, tienes ¿qué no tienes? ¿No? Un amigo, ¿no? Si quieres, lo que fuera. Y pues bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo lo ves tú desde esta parte humana? ¿Sabes qué? No es mi especialidad, la verdad, la medicina, ni la tecnología tampoco, como una simple usuaria. Yo sí insisto en que el factor humano tendrá que ser
importante y seguir en el cuidado y el alivio de un paciente. En la sí. directriz. Sí, pero yo no sé tanto como el doctor Culebro para poder decir eso. Sí. Sí, es que es un tema que me dejó, la verdad, como me ves, un poco fría. O sea, como dije, ¿cómo puede ser esto? ¿No? Pero bueno, a ver, cambiamos de tema. Sí. Hablemos de la disciplina. Sí. La disciplina es algo, y todo esto lo quiero llevar a la modernidad, al día a día, a la realidad, ¿no? A este mundo laboral, fitness, las nuevas generaciones, etcétera, ¿no? ¿Cómo la disciplina en ti, específicamente en ti, y no solamente la parte resiliente de lo que pasó con tu esposo, cómo ha ayudado en tu día a día la disciplina? Hijo, muchísimo. Sí, de veras, ese viejo dicho de cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano, de veras es cierto. Si tú te sientes bien físicamente, mentalmente estás mejor. Y es muy cómodo. Por ejemplo, me fui ahorita de viaje 15 días a Buenos Aires y dejé de hacer ejercicio, porque pues cuando vas de viaje, o sea, caminas en la calle, pero no haces ejercicio. Y empieza a seducirte el no hacer nada. Es delicioso no hacer nada. Es levantarte, darte más tiempo, tener una mañana más lenta, y es muy seductor. Y entiendo, tengo una amiga que en su vida ha hecho ejercicio ni lo va a hacer. Y ya me cansé de convencerla. Dice que su papá era anestesista, no era radiólogo, y decía que él solamente caminaba en los cementerios, en los entierros de sus amigos, los deportistas. Y porque él dice que él veía todo el tiempo a deportistas, entonces decía que no había que hacer. Entonces mi amiga no hace deporte, pero bueno. Pero entendí qué se siente cuando no haces nada. Es muy seductor porque no te esfuerzas. Pero ¿cuál es a la larga la consecuencia de eso? Que te empiezas a sentir mal y tu cuerpo empieza a fallar por todos lados, empiezan los achaquitos, los dolores, etcétera. Cuando, al contrario, en el momento que te despiertas con la cama calientita y el frío que hace afuera, haces las cobijas así, te pones los tenis y sales a correr, esa inversión en tu autoestima va a regresar multiplicada en 10 en tu físico, en tu mente, en tu tranquilidad y en tu paz. Entonces sí vale la pena invertirle en lo que de momento no te gusta, pero si tenías un problema de este tamaño, después de que corriste o hiciste ejercicio, regresas y se hace de este tamaño. Lo ves desde otra perspectiva, estás desde otro lugar enfrentando la vida. Entonces sí, de veras el ejercicio y la disciplina, que es discípulo de ti mismo, o sea, la disciplina es ser discípulo de ti mismo. ¡Ah, wow! Sí, ¿a quién le obedeces más que a ti? Más que a ti. Pero es una inversión para tener un gran, ¿cómo se dice? Retributo. Sí, una retribución. Sí. Sí. Y hay que invertir energía para recuperar energía. Si yo no invierto en la energía, mi energía va a estar baja en el día. Pero si yo le invierto energía, lo que me va a recuperar energía es mucho más. Lo que me gusta mucho que uniendo el primer tema con este tema, cómo la disciplina te ayuda a ser más resiliente, ¿no? Así. Es muy interesante esto que dijiste. Una cosa va con la otra. Sí, una cosa va con la otra. Porque al ser disciplinado, llueve, truene o relampaguee y cumples contigo mismo, entonces te vuelves un poco más resiliente a cuando las cosas, y la resiliencia se construye, se va construyendo. Si en el tráfico, en lugar de gritarle al de junto o tocar el claxon, respiras y dices, a ver, no puedo hacer nada, no voy a ayudar en nada, en enojarme, no voy a hacer nada, empiezas a construir tu resiliencia y en las pequeñas cositas, ¿no? Claro, y eso es un poquito madurar, ¿no? Sí, es conocerte a ti mismo, que finalmente era la frase que estaba en los griegos, ¿te acuerdas? De conócete a ti mismo. Y de veras sí, es que irte conociendo. Porque yo veo muchos pacientes que no tienen esa disciplina, que les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Pero es que te cuesta trabajo porque no lo has empezado. Cuando empiezas a hacer ejercicio, los primeros 15 días son como la medicina que te tienes que tragar a fuerzas. Y después de los 15 días empiezas a ver cómo te empiezas a sentir mejor. Pero tú sabes que todos los gimnasios hacen su agosto en enero porque todo mundo se inscribe con la idea de hacer el ejercicio todo el año. Y a los 3 meses dejan de ir porque no ven resultados. Entonces, si nunca en tu vida has hecho ejercicio, 3 meses todavía no es lo suficiente. Tienes que seguir. La única manera de ver resultados es la constancia.
Entonces, si eres constante en tu ejercicio, vas a ver sí o sí los resultados. Entonces, es cuestión de tenacidad, de resiliencia, de sobreponerte a ti mismo, a tu cerebro que te dice, pero ¿cómo si está helando afuera? O pero ¿cómo si anoche no dormiste bien? Pero ya sabes, todo lo que la mente nos dice. Claro. Todo no le haces caso y le haces caso al cuerpo, haces esto, sin hacerle caso a todo lo que la mente te está diciendo, de regreso te sientes feliz. ¿Te sientes feliz? Sí, hay un pico de serotonina que te hace sentir este bienestar, que dices, ay, ya cerré mis 2 circulitos. A mí me da paz mental cuando los 3 círculos están cerrados, claro. Que digo, ay, hoy cerré mis 3 círculos, muy bien. Pues que sí, ¿no? Eso es cuidarte, es amor propio, ¿no? Es amor propio, eso es amor propio. Hay un tema que a mí siempre pues, no me hace ruido, pero platiqué con una amiga sobre este tema de las pacientes que tienen problemas de sobrepeso y obesidad y cómo todo se reduce al amor propio, ¿no? Porque ella era una persona que tenía un grave problema de peso y bajó mucho de peso y me dijo, al fin de cuentas, yo ahorita que ya estoy en mi peso después de 25 años que llevo todos los días luchando con resiliencia, con disciplina, con constancia, me veo y digo, y bueno, Julia, esto es para ti, necesitas encontrar el hilo dorado, ¿no? O sea, tiene el sentido de su vida lo fijó hacia ser flaca, y ahora que es flaca, le digo, ¿y qué sientes? ¿Ya llegaste allá? Me dijo, pues no, simplemente me veo y digo, pues ahora lo que tengo que hacer es mantenerme. Y es el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, es un punto que muchísima gente, ¿no? Tú y yo y todos los que me están escuchando, los que te están escuchando, ¿qué consejo les podrías dar para que empiecen, para que se mantengan, para que duren? Y no solamente la parte de obesidad y sobrepeso, en su trabajo. El estilo de vida, los hábitos, son los que de pronto, mira, por ejemplo, yo le he bajado muchísimo el azúcar. Y ahora ya no me gustan los pasteles, ya no se me antojan. El chocolate oscuro sí, siempre lo he cambiado el postre por chocolate oscuro, y sí es del 100% mejor. Pero son hábitos. Antes yo le ponía azúcar al té, azúcar a todo, jugo de naranja en la mañana, ya sabes, son hábitos en que tu cuerpo te está pidiendo más azúcar entre más azúcar le das. Cuando empiezas a ser consciente, empieza a quitar el azúcar, al principio te cuesta trabajo, pero después ya el cuerpo ya lo rechaza. ¿Sí me explico? Es como crear hábito, es lo que es el estilo de vida. Es un estilo, es una cosa del diario, y es cambiar el grado desde un grado chiquitito a futuro, cambia para acá en vez de irse para acá, ¿me entiendes? Entonces, con pequeñas cositas, ejercicio, cuidar tu alimentación, tus relaciones, tu sueño. Me encanta esto que dices porque has dado en diferentes momentos sinónimos de hábitos, pero constancia y disciplina y Bueno, fíjate, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita me acordaste, es que mi mamá tiene 95 años. Antier estaba yo hablando con ella a las 8 de la noche. Ay, mijita, ya me voy porque no he hecho mi hora de remo que me toca hacer 95 años. ¡Wow! O sea, es que yo vi también la disciplina de mi mamá toda la vida. Y el papá de mi mamá, fíjate, no se usaba nada la conciencia de la alimentación. Mi mamá nació en 1925. Bueno, tiene 95. Bueno, háganlo cuentas, pero fue del primer cuarto del siglo. Su papá debe haber nacido, sabe Dios, del siglo pasado. Bueno, todos los días él se bajaba para hacerles su licuado con todo y el huevo, con todo y cáscara, porque él decía que tenía mucho calcio. Entonces les hacía a sus 6 hijas, porque tuvo 6 mujeres. Y antes de que el camión o que las llevaran a la escuela, les hacía dar una vuelta corriendo alrededor de la cuadra. Todos los días a mi mamá cuando era chiquita. Entonces me explico, mi mamá nació con esa disciplina. Claro. Y toda la vida la vi a mi mamá haciendo ejercicio. Y a los 95, a las 8 de la noche, yo a las 8 de la noche te confieso que digo yo ya, mi hora de ejercicio, si no lo hice porque tuve una junta. Exacto, ya no. Ay, mañana me recupero. Mi mamá me dijo, ya me voy porque no he hecho mi hora de remo, ¿qué es lo que puede hacer? Porque no puede caminar. Mi mamá ya no puede caminar. Entonces, el remo le acomoda porque está sentada y mueve todo el cuerpo. Entonces pone su tele o YouTube, porque sabe todo, pues es experta en YouTube, y se pone a hacer su hora de ejercicio. Entonces es lo que ves en tu casa también lo que afecta. Entonces, ojo con las que somos mamás y que tienes todavía hijos en tu casa, que el mejor ejemplo es tu ejemplo.
la mejor manera en que tus hijos van a adquirir eso es a través de ver lo que ven en su casa, ¿no? Es el caso mío. 100%. Sí. La disciplina es buena para ti y es buena para el que te está viendo, ¿no? O sea, el que te está viendo Sí. está aprendiendo de responsabilidad, está viendo de cómo vives el día a día. Y lo veo, por ejemplo, hay muchas alteraciones de salud mental que no permiten esta disciplina, ¿no? O sea, hay muchos grados como de ansiedad en donde la paciente está, lo veo, les cuesta trabajo incluso poner atención a lo que están leyendo, les cuesta porque regresan y tienen que, digo, si tú tan siquiera lees 3 minutos, no estoy pidiendo más, 3 minutos diarios. Es más, mi hija, su nueva Miss, todos los días la Miss, todos los días le manda a leer 15 minutos. Y al principio que empezó el año, es como cuando empieza el año lo de en enero, vamos a leer 15 minutos todos los días y leía y leía y leía. Y ahora le siguen diciendo, ¿no? Ayer, ¿qué te dejaron? Leer 15 minutos. Vamos a leer 15 minutos. Me dice, ay mamá, ni nos preguntan. Le digo, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de constancia. Tienes que hacerlo, vamos a leer. Ay, no. Y es ese punto, ¿no? Ese punto en donde, pues si no me van a preguntar, pues ¿para qué lo hago? O si no se me va a notar, ¿para qué hago pesas? O si no, y ya para cerrar este tema, ¿qué tip les darías a las personas para que, yo diría, esta disciplina del corazón? O sea, ¿qué les harías? Ay, de levantarte y en la mañana agradecer y en la noche también en la cama hacer tus respiraciones. ¿Sabes qué? Agradecerle a tu cuerpo que te mantiene viva, agradecerle al corazón que te mantiene viva desde que naciste, sin pedirte permiso para hacer un break, para hacer un inventario, para tomarse un café. O sea, desde el momento del vientre de la madre empezó la vida y te mantiene vivo. ¿Y cuándo volteamos a darle las gracias al corazón? Entonces, es como gracias corazón, gracias que me mantienes vivo, gracias pulmones, gracias sistema circulatorio, gracias órganos, gracias células, gracias músculos. Y esa frecuencia vibratoria en la que te metes en el agradecimiento te lleva a una coherencia cardíaca de inmediato. Me encanta este tema de coherencia cardíaca. ¿Lo podrías volver a explicar un poquito? Sí. El corazón... una gente resiliente es la que tiene cada variabilidad de ritmo cardíaco, hay variedad. A veces es cada segundos, o sea, hay variabilidad. Cuando un corazón es muy parejo, no está tan sano como cuando un corazón es resiliente. Cuando un niño chiquito corre y regresa, su corazón entra en velocidad, rápido, pero se recupera, en una patada vuelve a estar otra vez en coherencia cardíaca. Eso es resiliencia cardíaca. Okay. Conforme crecemos, la resiliencia va bajando, reduciendo de manera natural. Por eso es que los futbolistas, por ejemplo, dejan de ser ya aptos para competir a cierta edad cuando tú los ves jóvenes, porque la capacidad de recuperarse y de correr ya no depende tanto de sus músculos como del corazón. Claro. Entonces, la resiliencia física se entrena, pero también la resiliencia emocional, de tratar de llevar a tu corazón a un estado de paz a través de tu pensar y tu sentir en gratitud, de entrar en una frecuencia vibratoria elevada, que puede ser la gratitud, la generosidad, la compasión, el amor. Todo eso, lo que piensas y traer a tu mente, primero lo traes a la mente, una escena bonita, pero luego esa escena la bajas a sentirla, porque no es lo mismo pensar en el amor que sentir el amor. 100%. Necesitas sentir el amor para que el corazón de verdad mande un bioquímico diferente a tu cuerpo, entre todo en coherencia cardíaca. La señal que va a través del corazón, el nervio vago, el cerebro, entra en una coherencia, se hace clara la manera de pensar. Cuando tú estás estresado, la señal que llega al cerebro es como una señal ruidosa de televisión. No puedes pensar claro, dices cosas que luego te arrepientes, sobrereaccionas porque no tuviste claridad mental que viene de una coherencia cardíaca. Entonces, la resiliencia empieza desde ahí, desde saber controlar mi emoción, mi autorregulación, respirar en el momento que siento que voy a reaccionar, y desde mi centro mando una señal clara al cerebro y entonces hablo de una manera distinta, porque tengo todo, estoy haciendo para que mi cuerpo entre en la coherencia cardíaca. Eso es la inteligencia del corazón. Y como se sabe ahora, porque digo, cuando yo empecé a dar esto hace, no sé, 10 años, no se sabía que el corazón tenía neuronas, solamente los científicos de HeartMath. Y entonces en el curso que yo daba, es que tiene 40,000 neuronas el corazón, que tiene neuronas, que es capaz de decidir, de tomar decisiones, pero la decisión del corazón es distinta a la de la mente.
Y, claro. y tú sabes que hay experimentos que hicieron los científicos de HeartMath hablando de cómo el corazón sabe de antemano qué es lo que va a suceder. Pusieron en computadoras varias fotografías en un experimento doble ciego. Eran aleatorias las imágenes que se le estaban poniendo. Eran 20 personas conectados en el cerebro, conectados en sudor, conectados en, ya sabes, sí, todo, la todas respuesta las señales, vasovagal. exacto. Y les iban poniendo, eran fotografías que estaban aleatorias. Unas eran que te provocaban, por ejemplo, el osito, un bebé recién nacido, perritos chiquitos, un abrazo, un pastel, contra un cuchillo con sangre, un lobo atacando a alguien, un accidente de coche. O sea, eran imágenes disruptivas, imágenes que te llevaban a correr. Los metieron a la computadora y conectados acá, estaban 10 segundos en blanco la pantalla y la persona de inmediato sabía cuando venía una disruptiva, porque el corazón empezaba a latir de manera alterada, a diferencia de cuando venía el pastel de cumpleaños. ¿Cómo crees? Sí, claro. Entonces se dieron cuenta cómo el corazón tiene esa capacidad de percibir las cosas antes de que sucedan, o percibir, por ejemplo, yo estaba en Ixtapa con mis hijos cuando eran chiquitos y de pronto le digo a Pablo, en la cena, cenando en la terraza del hotel, le dije, gordo, ¿qué crees? Se acaba de morir mi abuelita ahorita. Y a los 10 minutos me hablan de la casa y se acaba de morir tu abuelita. Lo supe, pero es que eso es la inteligencia del corazón, que no hemos todavía estudiado, descubierto, no nos hemos dado cuenta de la capacidad que tiene el corazón, que es una torre emisora y receptora de información, diferente, totalmente irracional a lo que el cerebro te dice. Pero estamos tan educados a oír al cerebro que el corazón decimos, ay, no. ¿Sí me explico? Porque sí te da la información, pero dices, no, estar loca, no. No, hazle caso al corazón, escucha tu corazón, porque de veras es el único que nos dice la verdad de las cosas. ¿Cómo cuántas veces sentimos hijo, es que algo como que no me gusta, hay algo como que no tengo buen presentimiento, es algo como que, y pasa algo, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado hijo, es que hay algo que no me gusta, hay algo que no, y pasan, o del amiguito, o de una persona, y hay algo que tu corazón te está informando que no está, algo. Tu cuerpo, me refiero a tu corazón, lo sabe. Tu cerebro no. A mí me pasó cuando contraté a un joven, cuando estaba yo en diseño facial, la primera empresa que tuve hace muchos años, y yo daba clases de imagen, de arreglo personal. Entonces se ve que el señor se leyó, yo necesitaba un ayudante, asistente, no me acuerdo que necesitábamos en la empresa. Entonces se leyó mi libro y fue presentado, bueno, tú decías palomita en todo, corbata, sí, camisa, calcetín, zapato, peinado, pero bueno, perfecto. Pero algo decían, y su currículum tenía buenas referencias, pero cuando lo entrevisté, algo dije, no me gusta. Pero me dejé llevar por lo que mi cerebro decía que todo estaba perfecto. Dije, ay, no, sí, he de estar loca. Lo contrato y, por supuesto, a los 3 meses me dio cuenta de cómo tenía razón mi corazón. O sea, resultó bueno, ni para qué meterme. Pero, o sea, una cosa es la imagen que puedes dar y otra cosa es lo que verdaderamente es una persona. Y esto de aquí capta la verdadera persona que hay atrás de la persona. Decía Polanca, decía que cuando conoces a una persona por primera vez, conoces a su representante. Claro. Sí. Entonces, bueno, el corazón es capaz de ver atrás del representante. Es verdad. Sí. Captas cuando alguien te está hablando del corazón y cuando alguien lo está haciendo copy-paste. ¿Sí me explicó? Sí, que no se siente... No se siente que lo estás diciendo desde acá. Desde el got. Y eso es el corazón, no es el cerebro. Sí, estoy de acuerdo. Sí, los doctores somos muy, muy racionales, ¿no? Y siento que ese ha sido un tema, pues, Hipócrates, ya sé que lo he dicho 1000 veces, lo voy a volver a decir. Hipócrates fue quien inventó el proceso que conocemos hoy en día de atención de la salud. Pero no me voy a ir por ese tema, pero también Hipócrates fue el que dijo que todo lo que no es medicina basada en evidencias es magia. Así lo definió él. Es magia, es hechicería, no es. Y cómo nos ha costado trabajo a los doctores darnos cuenta que somos más que células y músculos y huesos, ¿no? Claro. Y justo por eso estás aquí, ¿no? Para hacerles ver a todos los doctores también y profesionales de la salud que somos más que eso. Sí. Somos mucho más que eso. No
No, normalmente pensamos que estamos hechos para un consultorio y un quirófano. Y no les estoy diciendo que ahora todos háganse para meditar, pero sí la importancia de que le den a sus pacientes, cuando les están dando una mala noticia, el tiempo para llorar, el tiempo para explicarles. Las palabras que usan. Las palabras, eso no nos enseñan, ¿no? No nos enseñan cómo dar malas noticias y lo hacemos conforme nuestro criterio, es el último temita, nos permite, ¿no? O la prisa que llevemos, o pues, por ejemplo, los doctores del IMSS, del ISSSTE, del ejército, que tienen poco tiempo para dar la consulta y tienen 15 minutos para dar las noticias que tengan que dar. Es un tema de salud muy importante, cómo los doctores estamos hechos pues mecánicos, ¿no? Yo te arreglo el corazón, los cirujanos, yo te arreglo acá, te quito el tumor, te pongo, y son unos genios, ¿eh? Son unos genios, agradezco a todos los especialistas, no les estoy pegando al revés, pero también lo que quiero es que sumen a su formación esta parte del corazón. ¿Qué opinas de eso? Sí, súper importante. Cuando Pablo estaba muy enfermo en Rochester, hubo una reunión de 10 doctores y cada doctor es especialista en distinto órgano. Dice, pues mira, de su riñón está muy bien, ahí va, del hígado está muy bien, hablaba o sea, pero faltaba él, ¿cómo será? Hasta cuando me dijo el amigo doctor nuestro, que es el experto en mieloma múltiple, me dijo, Gaby, si Pablo sale de esta trasplante va a ser un fantasma de lo que fue. O sea, sí, a lo mejor sus órganos funcionan, pero él no va a volver a ser él no va a volver, no, o sea, no va a tener la calidad de vida, va a ser un fantasma de lo que fue. Entonces, eso es lo que falta unir, porque cada doctor reportaba que su órgano estaba bien cuando Pablo estaba en su última semana de vida. ¿Me explico? Pero es un factor más allá que une todo. 100%. Sí. No sé cómo, 100,000%. Sí. Eso es. Los doctores son súper especialistas y cada vez más especialistas y súper especialistas y con altas especialidades y con maestrías y con doctorados. Pero ¿y dónde está ese doctor que...? Sí. Ok, a ver, hablemos ahora del criterio. Es el último tema. El criterio a mí me importa mucho porque yo veo cómo, y vuelvo a la salud. Yo sé que es difícil para ti esto, pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. En medicina te enseñan mucha información y antes estudiábamos de los libros y tú te aprendías pues, libros de 6,000 hojas, de 12,000 hojas y te los aprendías de memoria. Y una vez un amiguito le dijo al doctor, ay, ¿para qué estudiamos si todo está aquí? Abrimos ahí en la consulta y vemos. Dijo, a ver, 1, ¿cómo vas a andar abriendo un libro ahí en media consulta? Y 2, ¿cómo vas a saber qué buscar si no sabes que existe X o Y cosa? Tienes que saber que hay un páncreas para saber que te puede dar cáncer de páncreas. O tienes que ver que hay un páncreas para saber que hay diabetes o resistencia a la insulina. Es un ejemplo. Igualmente aquí, ¿no? Vemos en la generalidad de las universidades, ¿no? Mi esposo es maestro y yo lo veo con todos los, no voy a decir, pero muchos estudiantes, que pareciera que ya está pasando de moda estudiar, o sea, como que toda la información, esta sobreinformación que hay hoy en día en todos lados. Antes pensábamos que el problema era que la información no nos llegaba lo suficiente, no estábamos informados para tomar las decisiones y por eso es que a veces teníamos tantos problemas. Pero ahora estamos sobreinformados, tenemos toda la información aquí, toda la información del mundo la tenemos aquí, pero seguimos sin tomar buenas decisiones y especialmente en medicina, los chavillos están estudiando, o sea, ChatGPT es su Dios. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas que el criterio se forma a partir de qué? Del sentido común, ¿no? Sí, yo también lo digo así, pero yo necesito a alguien tan sapiente como tú que nos ayude a decir, a dilucidar este tema. Yo creo que, bueno, te voy a decir una cosa, no es un tema que yo traté ni nada, simplemente mi razonamiento me dice que mi experiencia
más mis estudios y mi sentido común me deben de dar un criterio, pero tengo que juntar las tres cosas, la experiencia que haya yo tenido en determinada área, la información que haya yo estudiado y mi sentido común, o sea, decir, a ver, ¿no? O sea, es un momento de que ya hay que desconectar al paciente, o sea, por sentido común, a pesar de que los análisis ahí van. Claro, para que no haya encarnizamiento terapéutico, así se le denomina, ¿no? Pero sí, 100%. Es un tema que en salud me preocupa porque yo veo que hay una amiga que contrató a una nueva doctora que acaba de salir de la carrera y sí saben menos. Es importante decir que esta doctora acaba de salir, estuvo durante la pandemia en la carrera, ¿no? Y eso claramente afectó a todos porque pues no tuvieron la oportunidad de ir a hospitales, a, como les llaman, a hacer manitas, ¿no? Pues a tocar pacientes, a estar relacionados con pacientes, no tuvieron esa oportunidad, pero las nuevas generaciones están apostándolo todo a esta nueva manera de sacar información, esta sobreinformación que no sirve de nada, tanta información. ¿Para qué nos sirve tener tanta información si no la podemos utilizar, si no sabemos cómo utilizarla, si no estamos forjando el criterio tan necesario? Porque el sentido común, yo sé que el sentido común es, y lo que todo el mundo dice, es el menos común de los sentidos, pero ¿cómo le podemos hacer como, no sé, ¿qué opinarías? Es un tema que constantemente lo he platicado y yo veo, pues es que, ¿de qué sirve? Aquí es el mismo ejemplo que me dijo el doctor. ¿De qué sirve que el doctor tenga aquí con esta inteligencia artificial que pueda leer una resonancia magnética y que diga, el paciente tiene un tumor de Wilms, voy a mentir, que es un... Y el doctor se va a quedar como tú te quedaste ahorita, va a decir, pues ¿y ahora qué hago? O sea, tendría que preguntarle nuevamente qué es el tumor de Wilms y cómo se trata el tumor de Wilms y cómo... O sea, estamos demasiado apostándole a la... No sé, ¿qué opinas? Es algo que quería platicar contigo. Es que no es mi área, no es mi área, ni la medicina, ni las enfermedades. Criterio, Criterio en todo. Para tomar una decisión tienes que evaluar el lado positivo, el lado negativo, cómo me siento y sobre todo, sabes que al tomar una decisión es cómo me siento ante esta decisión, cómo lo siento. Si estás haciendo una buena decisión. Si estás haciendo una buena decisión, se siente bien. Tenemos 3 centros de inteligencia en el cuerpo, que son la mente, el corazón y el vientre. Cuando los 3 están alineados, es lo que mi papá le decía, que él escuchaba el clic de la ranita. Mi papá no estudió, él no tuvo escuela pública de sexto de primaria, luego se fue de soldado porque dice que ahí le daban de comer, desayunar y cenar 3 veces al día, entonces se metió por vocación con B grande en vez de por vocación con B chica. Y sí, de veras, sí, mi abuela la pasó muy mal cuando mi papá era chiquito. En fin, esa no es la historia. Pero entonces, al no tener mi papá estudios, él fue exitoso en todo lo que él emprendió. Él fue muy exitoso. Negocio que él emprendía, negocio que le iba bien. Incluso sus amigos le decían que era el rey Midas, porque de veras tenía, y decía, y un día cuando yo tenía 14 años, y ya razoné la historia de mi papá, le dije, papá, ¿cómo le hiciste? Sin estudios, luego perdió un ojo cuando tenía 21 años, entonces sin estudios y sin un ojo y pobre, o sea, ¿cómo le hiciste para llegar a ser el hombre exitoso de negocios que fuiste? Y me dijo, mi secreto era la ranita. La ranita es escuchar ese clic que te dice cuando algo sí está bien. Se siente, y es a lo que voy. Tomas una buena decisión y sientes, esta es la adecuada, dices sí. Pero cuando uno de los 3 centros de inteligencia te dice no sientes bien la decisión. No hay que forzarlo. No hay que forzarlo, es que hay que buscarle hasta que digas, es por aquí. Se te va el sueño, cuando estás tomando una decisión que no es la adecuada, se te va el sueño, te sale dermatitis nerviosa, se te empieza a caer el pelo, empiezas a pelearte con todo el mundo, porque sabes que tu cuerpo te está diciendo, esta no es la decisión adecuada. En cambio, cuando la tomas adecuada y te alineas en el camino que tienes, tus 3 centros se abren y te dicen, sí, un franco sí. Es un franco sí. Y esa es la ranita que mi papá decía que ese era su secreto. Me encanta ese tip. Me encanta. Porque sí es verdad. O sea, cuando yo, y hablando en negocios, que digo, yo un día me dormí y me desperté, ¿no? Porque mi papá siempre decía, es muy importante no hacer nada
para que te venga las ideas, ¿no? Entonces me dediqué, literalmente me fui a Acapulco una semana y dije, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Y hubo un día que me dormí, me desperté y me vino la idea de Galena, ¿no? Que es la idea que tengo esta plataforma de los doctores. Y fue tan fácil y fluyó tan rápido, ¿no? O sea, es como... Y a mí me impresionó porque fue una idea y rápidamente tuve a los inversionistas y rápidamente se hizo y fue como... Wow. Ajá, fue muy rápido. Entonces, tienes toda la razón, ¿no? Este criterio que sí, cuando das un diagnóstico o cuando que dices, hijo, es que no le estoy atinando, no va por ahí. Sí, 100% es... Pero es que también ojo con los diagnósticos, porque digo, desde el punto de vista paciente, la enfermedad de un paciente empieza con el diagnóstico del doctor. O sea, si el diagnóstico del doctor es el equivocado, tú ya te empiezas a sentir enfermo. ¿Sí bueno, me explico? La enfermedad del paciente empieza con el diagnóstico del doctor. Entonces, de veras, ¿qué responsabilidad tienen ustedes en dar con una facilidad a veces que te dicen, tiene usted esto, y la persona se empieza ya a morir por dentro cuando no era cierto? Sí. Joe Dispenza en su libro cuenta de miles de pacientes que a uno le dijeron que tenía cáncer, y entonces se mudó a vivir cerca de su mamá, bla, bla, bla. A los 6 meses se muere, como le había dicho el doctor, y resulta que nunca tuvo cáncer. Nunca tuvo cáncer, es lo que es la autosugestión. Por eso, de veras, es muy importante el diagnóstico que se atreva a dar un doctor cuando no está seguro, porque ahí empieza el paciente a enfermarse, ¿no? O a aliviarse. Exacto. ¿Es esperanza o es Ajá. Mira, yo le agradecí tanto, cuando a mí me detectaron cáncer en la tiroides, le agradecí tanto al doctor Joya, en que nunca entendí, cuando fui a mi diagnóstico, gracias, mi esposo me acompañó, y me dijo, tienes células epiteliales, no sé qué, y hay que operarte, y hay que quitarte toda la... Yo nunca entendí, salgo, le digo, oye, gordo, no entendí. Me dijo, mijita, no entendiste, tienes cáncer y te van a quitar la tiroides. Bueno, en ese momento se me empezó a salir lágrima, pero agradecí. Que fuera tu esposo el que te lo dije. Que fuera mi esposo, y que Joya fue como muy cauteloso en cómo me dijo las cosas, porque la palabra cáncer tiene un peso enorme. Entonces, de veras, le agradecí tanto esa fineza. Me lo dijo en sus términos médicos, que por supuesto no entendí, pero mi esposo sí lo entendió perfecto. Nada más sí me dijo, hay que sacarte la tiroides completa. Entonces, me la sacaron y ya, perfecto, eso fue hace mucho tiempo y estoy perfecta. Pero esa sutileza siempre se la voy a agradecer. Es el criterio del médico, sí, que tiene que saber leer a los pacientes en el momento. Sí. Decir cómo le suelto la noticia, ¿no? Pues bueno, se nos fue el tiempo, y yo ahora quiero preguntarte más cosas y me encantaría volverte a tener aquí, volverte a invitar. Me quedo con mucho aprendizaje, me encantó lo que dijiste. Vamos todos a leer los libros de Gaby Vargas. A ver, cuéntame. Vamos a que me acuerdo. ¿Dónde te encuentran? ¿En qué redes sociales? ¿Cuál es tu último libro? Mi libro más reciente es Exhala, el que escribí cuando mi esposo se murió. Y hasta ahorita no he vuelto a tomar la pluma. Y ya la tomaré si me nace y si no, no. Pero el libro salió solo. O sea, salió de una historia de amor, de pérdida y sobrevivencia, que es precioso. Y, ay, sí, bueno, ve lo que te lo digo yo, pero sí, la verdad, porque lo escribí de veras desde un punto tan vulnerable que la gente que ha tenido pérdidas de algún tipo han encontrado un consuelo. Y el otro día una señora me dijo, en Argentina, precisamente ahora que estuve en Buenos Aires, me dijo, ¿sabes de qué me sirvió tu libro? De apreciar a mi esposo todos los días que lo tengo. Porque, o sea, a veces lo damos por un hecho que esté junto a nosotros y no apreciamos el estar en pareja. Y ahora que no tengo pareja, no sabes lo que... me di cuenta de qué poco apreciaba cuando viajábamos juntos, estar en pareja, tener una pareja. No lo ves porque toda mi vida la tuve. 54 años de mi vida lo tuve. Entonces, de pronto, cuando lo pierdes, te das cuenta del valor de la pareja. Sí. Pero bueno, ese es el libro más reciente y tengo 17 títulos. Unos son, o sea, de todo lo que yo he estudiado y que me ha interesado a mí. Eso es lo que yo he proyectado. Puedes ver mis distintas etapas de la vida, la evolución de mi vida de acuerdo a los títulos de mis libros. Pero pues qué padre, ¿no? Sí, qué padre tener esa trascendencia, ¿no? Pues mira, no sé si trascendencia era mi propia búsqueda, la verdad, era mi propia búsqueda que compartía lo que en el libro.
¿Y en qué redes sociales te encuentran, Gaby? Estoy en todas, Gaby Vargas. Nada más que sí, el otro día que busqué Gaby Vargas salen como 10 Gaby Vargas, hay muchas. Entonces, nada más una que sí se parezca a mí, por favor. Sí, Gaby Vargas así. Tengo palemita. Estoy en gabyvargas.com también en mi página. Ok, Sí. y también en 102.5 tienes En MBS. espacios de salud, en MBS. No es de salud, es una cápsula Espacios, diaria. es que yo Sí, estoy sí, traumada tú con la salud. Sí, es una cápsula diaria de distintas cosas, de distintos temas. De 4 minutos. Pero terminando preciosos. el noticiero. Sí, terminando el noticiero tengo un equipo que me ayuda, unas hablan de efemérides, otras hablan de ecología, otras hablan, o sea, entonces, porque el radio, como decía mi papá, traga material todos los días en una velocidad increíble. Impresionante. Impresionante. Sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, Fran. Gracias por darnos tantas cosas, por tu conocimiento, por tu tiempo, por tu empatía, por querer mejorar siempre, por todo lo que tocas, de verdad. Sí. Gracias. Muchas gracias. Eres lo máximo. Gracias. Y a todos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos, por sus comentarios. Síganos mandando mensajitos, estamos viendo todas las preguntas, todas las anoto, todas las pregunto, a veces se me olvidan algunas o no me da tiempo, pero prometo que si mandaron mensajito y no me dio tiempo de preguntarlo, le mando mensajito directo y que ella lo conteste y se los mando de regreso o vemos cómo le hacemos. Pero muchísimas gracias a todos, síganme en mis redes sociales y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos.